Buen día, buenos días a todos. Volviendo un poco al tema que ha explicado Chisco en la segunda ponencia, vamos a volver un poco a lo que es la parte médica. Nosotros lo que haremos es no tanto explicar una aplicación, sino lo que queremos es presentar las características que ha de tener la interacción de una persona y ordenador en un entorno de rehabilitación. Eh, el- Bueno, yo pertenezco a la unidad de gráficos y visión y de inteligencia artificial de la universidad y hace tiempo que colaboran con ASPACE, que es la Asociación de Parálisis Cerebral, que está en Mallorca, y a través de diferentes contactos se vio que los pacientes que realizaban tareas de rehabilitación de largo plazo suelen presentar desmotivación frente al tratamiento. Eh, las personas que nosotros tenemos no son personas que la rehabilitación vaya a volverles el total uso de sus funciones, sino que son rehabilitación para mejorar un poco o para mantener las habilidades que ya tienen. Pensar que son gente que tiene parálisis cerebral. En nuestro caso, los pacientes que teníamos son gente que en años anteriores, cuando llevaban un tiempo haciendo la terapia, ya no querían ir, ponían excusas para no tener que hacer esta terapia. Entonces vimos que una forma de motivarles podía ser utilizando un videojuego. Además, está demostrado que los pacientes que están motivados realizan la terapia de una manera más efectiva. Lo primero que intentamos, o que se intentó, fue utilizar videojuegos que ya existían para realizar este tipo de interacción. Se utilizó el iToy de PlayStation, se utilizó la Nintendo Wii. Pero el problema que tenía es que los retos que presentaban estos juegos no estaban adaptados a las necesidades de estos pacientes y que además, por otro lado, el feedback que se les daba, es decir, la información que se les daba en la interacción, no era adecuado también para las necesidades de estos pacientes. Entonces, se decidió crear un videojuego enmarcado dentro del ámbito de los serious games, que son juegos que, aunque tienen en cuenta la diversión del paciente, del usuario, eso no es lo más importante. Y lo que decidimos es que queríamos saber cómo tenía que ser esta interacción para poder hacer una buena terapia. Bueno, un poco lo que vamos a hablar es, les voy a presentar el caso de estudio que decidimos, luego el diseño del juego que utilizamos para ese caso de estudio, les voy a presentar el experimento que estamos realizando porque ahora mismo este experimento está en marcha, luego les explicaré un poco los resultados preliminares que hemos podido observar a través de este proceso y luego las conclusiones, que son los elementos de interacción que creemos que tienen que estar presentes en un tipo de terapia con pacientes de esta calibre. Bueno, como ya he comentado antes, lo que se decide es construir un juego y los objetivos primero es motivación de los pacientes, a través del uso de las nuevas tecnologías. Esto sería el objetivo principal. En segundo lugar, tenemos diferentes objetivos, que es mejorar el equilibrio de los usuarios, ya que son usuarios que muchos van en silla de ruedas y no tienen la capacidad de cambiar su centro de gravedad. Luego queremos intentar favorecer su coordinación, estimular también sus aspectos cognitivos, de que cuando juegan no solo es hacer el juego, no solo es mover la extremidad, sino que también que tengan que razonar. Y luego, bueno, al fin y al cabo lo que queremos es intentar mejorar el día a día, su día a día de los pacientes. Bueno, debido a las características de los pacientes, ellos no son capaces de mantener un mando o de utilizar un joystick, un ratón, y por lo tanto se decidió utilizar una interfaz basada en visión. Como queríamos un sistema que se pudiera aplicar en un máximo número de centros y se pudiera utilizar de una manera muy fácil, decidimos primero empezar utilizando una cámara web convencional con un ordenador. Ahora, en estos momentos, empezamos a utilizar y a explorar las posibilidades que también nos da Kinect. La Kinect es un dispositivo que también está basado en visión, pero aparte de darnos información en 2D, es decir, ancho y alto, también lo que nos da es una información de la profundidad a la que están los diferentes objetos de la escena. Más adelante os pondré una pequeña muestra para que veáis. El entorno de juego
es este esquema que veis aquí, donde el usuario se pone frente a la cámara y tiene la pantalla para poder interaccionar de una forma muy natural y se encuentra restringido por el fondo que tiene. Al ser una interficie basada en visión, necesitamos tener cierto control de la iluminación que tenemos en el escenario, pero hemos conseguido un sistema bastante estable y que en un entorno donde no tengamos focos muy directos o alguna ventana trasera, nos funciona muy bien. El diseño del juego lo hemos utilizando la técnica del prototipado. ¿Por qué? Porque esto nos permitía, primero, validar las distintas etapas del juego y también, como informáticos que somos, a veces nos cuesta relacionarnos con otra gente de otros ámbitos y como era un equipo multidisciplinar, había fisioterapeutas, nos permitía que ellos vieran los distintos progresos que hacíamos, validar esa etapa del juego, hacer los cambios y volver al cabo de un tiempo al centro para probar los diferentes cambios que hemos realizado. El juego en sí, como veis aquí, consiste en un cierto número de objetos en el cual los diferentes pacientes tienen que levantar la mano cambiando su centro de gravedad para poder borrarlos. En realidad puede parecer un juego muy simple, pero para ellos es un esfuerzo bastante grande. El juego tiene que ser personalizable y tenemos este número de personalizaciones. El primero que nos pidieron fue que tuviéramos diferentes esquemas de borrado. Como habéis visto, los objetos antes se disponían en un arco de 180 grados, pero también tenemos arcos que cubren, o sea, de 360 grados, 270, tenemos esquemas que se sitúan de forma lateral para que el paciente tenga que hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás, para también mover el centro de gravedad de otra manera. Luego podemos definir un tiempo de contacto que tienen que tener con los diferentes objetos, depende de las habilidades del paciente, tendrá que mantener más tiempo o menos tiempo. Hay que ser conscientes que hay pacientes que no pueden estar más de medio segundo con una posición determinada. Luego también se pueden definir tiempos máximos de juego y también para aumentar el aspecto cognitivo lo que llamamos el efecto espejo. En el juego, en la versión estándar, cuando el usuario levanta la mano derecha, en la pantalla se ve que levanta la mano derecha. El efecto espejo sería invertir esto, de tal manera que cuando él levanta la mano derecha, en la pantalla vería su mano izquierda levantada, forzando a pensar más. El esquema general del juego sería algo así, donde el usuario realiza una acción, hay una adquisición por parte del dispositivo óptico, que sería la Kinect o la cámara web, y dentro del procesamiento interno se realiza la interacción. Una vez realizada esta interacción de forma online, se le da el feedback al usuario, es decir, la información relacionada con la interacción, que se ha borrado un objeto, por ejemplo. Por otro lado, tenemos una cierta información que se guarda en un centro de almacenamiento para que luego los especialistas, los fisioterapeutas, sean capaces de poder observar el progreso y las distintas características que han ido sucediendo durante el tiempo de juego. Se guardan datos tipo la fecha en la que se ha realizado la sesión, el tiempo que ha durado la sesión, el porcentaje de objetos borrados, el tiempo de contacto que se definió, si había el efecto espejo, no estaba el efecto espejo. El experimento, bueno, ahora se está probando, es un experimento con 8 usuarios que dura durante 10 meses, que acabará en el mes de agosto. Y se está probando, bueno, son usuarios del centro de Aspace y son gente que son incapaces de mantener el equilibrio. El grupo de control que tenemos para poder hacer las comparaciones son el mismo grupo de usuarios, pero en años anteriores. Antes de empezar el experimento, mientras estamos validando los diferentes juegos y ver si la interacción era buena o no, lo que se hizo es una preevaluación de los pacientes con diferentes escalas de evaluación fisioterapéutica. Lo que se pretende hacer es, una vez acabado este experimento, realizar otra vez las mismas pruebas para ver si hay modificaciones en cuanto a control del equilibrio, extensión del brazo, por ejemplo. Bueno, pasaremos a los resultados preliminares, que son aquellas cosas que hemos visto hasta este momento, es lo que estamos validando. En primer lugar, lo que percibimos es que los pacientes sí que presentan una mejora de su equilibrio. También muestran mejorías en algunas de sus problemáticas propias. Una problemática propia de un paciente es
la oclusión que tiene él de la mano, que siempre tiene la mano en esta forma. Y después de haber jugado el juego, pues tenemos mejores movimientos. Una de las cosas que era nuestro objetivo principal hemos dicho que era la motivación. Pues vemos que la intención del abandono de la terapia respecto a años anteriores ha desaparecido. Es más, cuando nosotros vamos a verlos, durante la sesión nosotros estamos presentes para evaluar un poco cómo se realiza la interacción, nos piden cuándo será que volveremos para poder seguir utilizando estos juegos. Y esto vemos que estamos cumpliendo el objetivo principal que nos habíamos marcado al principio. ¿Qué concluimos? Es decir, nosotros lo que queríamos saber era cómo hay que realizar esta interacción. Y hemos obtenido como resultado estos 5 puntos que tiene que cumplir toda aplicación que quiera hacer una terapia de rehabilitación de pacientes de largo plazo. Y estos 5 puntos los he ido comentando, haré un pequeño resumen. El feedback es la información que se le da al usuario en cada momento del juego. El usuario tiene que tener muy claro en qué estado está el juego en cada momento. Por ejemplo, cuando tocamos un objeto, este desaparece. O, por ejemplo, cuando el juego se acaba, el usuario recibe, suena una música y se ve una imagen dependiendo de cómo haya ido el juego, para que de esta manera él sea consciente de lo que está pasando. Era uno de los problemas que tenían los juegos, diríamos, para usuarios estándares. La identificación es que cada objeto de la interacción tiene que ser distinguible de los demás. Nosotros lo que hemos hecho ha sido la utilización de colores muy diferenciados para cada uno de los objetos, también para que el fisioterapeuta le pueda indicar qué secuencia de borrado tiene que realizar y no se pueda confundir un objeto con otro. La conciencia también es uno de los grandes problemas, o una de las grandes características que es muy importante, porque el usuario tiene que ser consciente de qué relación tiene él con la interacción. Por ejemplo, en la imagen que podéis observar, cuando estás jugando, tú ves en la pantalla tu posición relativa a los diferentes objetos. Y así ellos son conscientes de dónde están. Porque si no, lo que pasaba es que si no se veían ellos mismos, se perdían y no eran capaces de realizar el juego bien. La monitorización es lo que he comentado en el esquema general del juego, que guardamos un conjunto de datos para, una vez acabadas las sesiones, poder ver el progreso que ha seguido los diferentes usuarios y también qué características se marcaban cuando hacíamos las diferentes sesiones. Y la adaptabilidad consiste en que en estos casos del tipo de usuario que estamos hablando no hay estándares. Por lo tanto, los juegos tienen que poderse adaptar a las habilidades particulares de cada usuario, por ejemplo, sea con diferente tiempo de contacto, diferente tiempo de juego, incluso que los esquemas de juego sean estándares, pero a la vez personalizables. Por ejemplo, tener objetos 180 grados, pero que para un usuario estén muy cerca y para otro usuario que puede extender más el brazo, esté más lejos. También la adaptabilidad se refiere, como son pacientes que van evolucionando, el juego también tiene que poder adaptarse a esta evolución. Y con estos 5 puntos es lo que quería reflejar en la interacción personal para realizar tareas de rehabilitación de mantenimiento. Muchas gracias.